que está prohibido el ingreso al auditorio con alimentos. Así que vamos a incorporarnos exactamente a las 5:25 con las transmisiones en vivo y también con las presentaciones en el auditorio. Entonces, tenemos un breve y en breve regresamos. A los generales del derecho contractual. Este tema no es un tema nuevo, es un tema que tiene un buen tiempo y que no es un tema que haya sido consecuencia de una problemática local, sino que es un tema de una problemática mundial. De ahí que hayan existido en muchas comisiones, muchos grupos de trabajo dedicados a analizar esta principiología del derecho de los contratos. ¿Y cuál es la finalidad de conocer los principios del derecho contractual? Establecer un régimen uniforme que pueda aplicarse a nivel global. Poder generar una normativa internacional que pueda regular la contratación a nivel mundial y no contar o no tener siempre estar sometidos a los sistemas del civil law, del common law o de los diversos códigos en muchos países. Es por eso que una de las principales ideas que se ha venido trabajando en el derecho civil es analizar el derecho civil desde la óptica de los principios, de las bases, de las ideas que sirven de cimiento, que sirven de fuente, que sirven de raíz a los derechos en general. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros del derecho de las personas, tiene sus propios principios que inspiran el derecho de las personas. Cuando hablamos del derecho de familia, existen una serie de principios que regulan el derecho de familia. Cuando hablamos del derecho de sucesiones, existe un conjunto de principios que regulan el derecho de sucesiones. Y esto es importante saberlo, conocerlo y además manejarlo, porque el derecho tiene digamos, momentos de análisis y de reflexión frente a los cambios sociales. Y el derecho demora mucho en dictar una norma para llenar un vacío legal. En tanto que eso suceda, tenemos que dar solución a esa problemática a través de los principios generales del derecho. Y existe una norma en nuestro título preliminar que establece la obligación de los jueces de no dejar de administrar justicia por defectos o deficiencias de la ley, y en este caso deben aplicar los principios generales del derecho, y en especial del derecho peruano, ¿no? Entonces, siempre, al menos es un poco la idea que yo siempre tengo, de tratar la problemática de un derecho siempre desde las bases, desde los principios, desde las raíces, para luego recurrir ya a la interpretación legislativa. Fíjense ustedes, acá tenemos una foto. No sé si ustedes llegan a reconocer quiénes son estos personajes. ¿Llegan a reconocer? Al lado derecho de ustedes está el maestro Carlos Fernández Arego. Al lado izquierdo, al extremo izquierdo, está el decano y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima en la época de los 90, Carlos Torres y Torres Lara. Y en el medio, ¿alguien me dice, saben quién es? Es un brasilero, creador de la teoría tridimensional del derecho, Miguel Reale. Ahí lo tienen por si no lo conocían en foto, ¿no? Miguel Reale vino a Lima en el año 1991, más o menos, a exponer su teoría tridimensional del derecho. Y él no sabía, no conocía que había un profesor peruano que ya en la década de los 50, en una tesis, en su tesis de bachiller, denominada Hacia un bosquejo ontológico del derecho, había sustentado la teoría realista del derecho, ¿no? Básicamente amparado en la norma, en los hechos y el valor. Y ese joven profesor, o ese joven estudiante,
era el profesor Carlos Fernández de Sarego, ¿no? Entonces, ahí se conocieron. Lo curioso es que Fernández Sarego, al momento en la cual idea esta teoría realista del derecho, él no conocía a Reale y no había seguido su obra, ¿no? Por eso se dice de que hay dos creadores de la teoría tridimensional del derecho. Por un lado, Miguel Reale en Brasil, y por otro lado, Carlos Fernández Sarego aquí en Perú. ¿Y a qué viene esto con nuestro tema? Viene a esto. Yo les pregunto a ustedes si tienen idea de cuáles son los principios que inspiraron el Código Civil de 1984. Ese código que nos rige actualmente y que cada día, cada momento, lo revisamos. La verdad de las cosas es que nuestro Código Civil de 1984, a diferencia del Código Brasilero del 2001, no tiene principios rectores que hayan guiado su redacción. Cosa que sí pasa con el Código Brasilero. Porque el Código Brasilero está sustentado en los principios de elasticidad, que es básicamente la adaptabilidad del código a los cambios sociales, al principio de sociabilidad, es decir, que las instituciones no solo tienen que ser utilizadas para poder satisfacer intereses personales individuales, sino que tienen que servir también para cumplir una función social y establecer digamos, beneficios en toda la sociedad. Y luego, el tercer principio, que es el de la operabilidad, es decir, que el Código Civil y sus normas tienen que ser aplicables, tienen que lograr un fin, tienen que tener un determinado objetivo, que es lograr que los justiciables, ¿no?, obtengan la satisfacción de sus intereses. Estos tres principios son los principios rectores que han inspirado el Código Civil brasileño en 2000, creados, diseñados por Miguel Reale. Cuando nosotros nos preguntamos y leemos la bibliografía o la historiografía de nuestro Código Civil de 1984, no vamos a encontrar cuáles son los principios que inspiraron el código. Yo he tenido la oportunidad de conversar con Fernando Vidal Ramírez, que es uno de los dos sobrevivientes que tenemos de la Comisión Revisora del Código Civil de 1936, ¿no?, de la segunda camada. Tuve la suerte de conversar con él y preguntarle acerca de cuáles son los principios que inspiraron el Código Civil de 1984. Y él me respondió de una manera muy clara. Me dijo, fíjate, Quique, me dijo, en verdad, no hay un estudio sobre eso. Y no están claramente definidos cuáles son los principios. Podríamos decir que el principio inspirador y el primer principio, el principio primigenio que tuvo el Código Civil de 1984, fue el personalismo. Es decir, que el código tenía que girar en torno a la persona, al sujeto, al individuo, al hombre, para buscar su bienestar. Los contratos en torno a la persona, los derechos reales en torno a la persona, el derecho de obligaciones en torno a la persona, el derecho de obligaciones en torno a la persona. Y esa teoría del personalismo es la que introdujo Carlos Fernández de Sarego, siendo él el primer presidente de la Comisión Revisora del Código Civil de 1936. Pero sucede que Fernández de Sarego, cuando se le presenta la oportunidad de irse a Italia, a dirigir la Academia de Cultura Italo-Peruana, se desvincula de la comisión y ese personalismo se va quedando. No se llega a afianzar del todo. Pero sí podríamos decir que uno de los principios inspiradores de nuestro Código Civil, eso de 1984, es el personalismo. Es decir, la centralidad del sujeto. El segundo principio básico, esencial, es el principio de la autonomía de la voluntad. Es decir, la libertad, la autodeterminación, esa capacidad que tiene la persona para que a través de su decisión pueda generar consecuencias jurídicas. Pero, sin embargo, la autonomía de la voluntad no es única y exclusiva, ni tampoco es
digamos, absoluta, porque tiene ciertas restricciones, y eso lo vemos con alguna forma de intervencionismo legal. O sea que hay una especie de versus entre la autonomía de la voluntad y el intervencionismo legal. Por ejemplo, vemos nosotros que los derechos reales están sustentados en un principio de tipicidad, ¿no? Así también como hay una serie de normas imperativas y normas de orden público, y que está de por medio muchas veces las buenas costumbres, que son justamente mecanismos en los cuales el Estado establece cierta regulación o cierta delimitación a las instituciones jurídicas. Por otro lado, hay un principio inspirador también del Código 84, que es el proteccionismo del patrimonio. El patrimonio es importante, porque la propiedad es la fuente esencial a través del cual el hombre logra uno de sus grandes proyectos de vida. Ese proyecto de vida económico, ese proyecto de vida lucrativo que todos nosotros buscamos, en tener algo. Y esa primera fuente de riqueza que se consolida en el tiempo para que nosotros después podamos dejarla a nuestras generaciones, es la propiedad. Entonces, la propiedad del patrimonio están protegidos a través de normas especiales en el Código Civil. Podríamos decir también que es un principio inspirador del Código Civil de 1984. Pero también hay figuras que podemos encontrarle, digamos, interesantes reflexiones, y ahí sacarle una conclusión de principio. Por ejemplo, el principio de protección a los acreedores, pero también hay principios de protección a los deudores, a través de la acción tauliana, del error, de la lesión, de la excesiva onerosidad, en la cual, por un lado, se protege al acreedor, pero por otro lado se protege también al deudor. Pero también hay otro principio que no es muy conocido en nuestro medio, que más en nuestro medio lo hemos conocido como el principio de solidaridad, pero que en el derecho italiano y en el derecho brasileño se conoce como el principio de la función social. El principio de la función social, que busca básicamente poder lograr la satisfacción de intereses, no solo de la persona, sino que estos intereses también generen una repercusión en la sociedad. Esa es la famosa función social. Las instituciones jurídicas tienen que cumplir una función social y no tienen que quedarse únicamente en el sistema individualista. Y finalmente, el principio de accesibilidad. Es decir, y todos nosotros sabemos, ¿cierto? Porque así lo vemos todos los días, que nuestro Código Civil tiene una redacción muy sencilla, muy fácil, es un código amigable, a diferencia del Código del 36. El Código Civil tiene muchas definiciones, caracteriza a muchas instituciones, y es por eso que está sustentado en el principio de accesibilidad. Pero esto podríamos nosotros establecerlo como, digamos, como una pantalla general. Es decir, nuestro Código Civil de 1984 tiene cierta principiología que hemos tratado de encontrarla. Ojo que esa es la opinión que yo tengo. Todavía no está del todo acabada, y ahí, por ejemplo, tienen ustedes un gran trabajo para aquellos que quieren hacer, por ejemplo, una investigación. Pero vayamos al tema de los contratos. ¿Cuáles son los principios? Para poder nosotros hablar de los principios generales del derecho contractual, primero tendríamos que saber cuáles son los principios generales que fundamentan el derecho a los contratos. Porque podemos decir que hay principios generales y hay principios especiales. Dentro de los principios generales, que se aplican a todas las ramas del derecho civil, tenemos el principio de igualdad, el principio de buena fe, el principio de solidaridad y el principio de seguridad. La realidad de las cosas es que yo lo dejaría básicamente en dos. Yo dejaría los principios generales del derecho contractual simplemente en una teoría isonómica, o una teoría de igualdad, una teoría de equiparidad, ¿no? Y un principio que es el principio de seguridad, el principio de cautela y el principio de protección de esta herramienta que tenemos nosotros para poder centrar, ¿no? O poder acordar determinadas transacciones. Claro, hay algunos que incorporan dentro de estos principios generales a la buena fe y a la solidaridad, pero que vamos a ver más adelante que esos no son principios generales, sino que son principios especiales del derecho de los contratos. Estos son, a mi modo de ver, los principios que inspiran el derecho de los contratos.
Sobre el particular, yo quiero decirles, dentro de lo que he venido yo analizando, de que hay pocos autores que han tratado este tema a nivel nacional. Yo he llegado a encontrar, por ejemplo, un ensayo del profesor Felipe Osterling acerca de los principios del derecho contractual en el año 2010. He encontrado un artículo del profesor Abarca García de la Universidad Católica del Perú acerca del 2009. Y he encontrado también un artículo del profesor Ronquillo del año 2002 acerca de los principios del derecho contractual. Ahí es hasta yo he encontrado bibliografía, no he encontrado más bibliografía. Es decir, no es un tema que esté del todo acabado en nuestro medio, es un tema que creo yo amerita una reflexión y amerita de que los estudiantes y estudiosos del derecho se centren al particular. Pero fíjense ustedes de que este tema de los principios del derecho contractual es un tema que a muchos autores les ha generado cierto recelo. Por ejemplo, el gran profesor Francesco Messineo, el italiano, que todos hemos leído y que muchos hemos citado, es contrario a hablar de los principios del derecho contractual. Él dice que los principios del derecho son aplicables a todas las ramas del derecho civil y que no podemos hablar de una jerarquía de la principiología del derecho de los contratos. Él niega, por ejemplo, esa posición. Pero, sin embargo, hay otros profesores, básicamente yo me he guiado de los profesores brasileros, la doctrina brasilera, a la cual yo le tengo tanto gusto y le tengo tanta afición, han desarrollado muy bien esta teoría de los principios del derecho contractual. Y, por ejemplo, hay quienes mencionan que los principios del derecho contractual se pueden dividir en dos grupos. Los principios del derecho contractual tradicionales y los principios del derecho contractual contemporáneos. Los tradicionales, la autonomía y la voluntad, el consensualismo y la fuerza obligatoria de los contratos. Y hay nuevos principios del derecho contractual, principios contemporáneos, como es la buena fe, el equilibrio económico del contrato y la función social. Hay otros autores que dividen los principios del derecho contractual en principios individuales y en principios sociales. Los principios individuales, por ejemplo, dicen algunos autores que es la autonomía privada negocial, la fuerza obligatoria y la relatividad de los efectos del contrato. Otros dicen que los principios sociales, ¿no es cierto?, son la función social, la buena fe objetiva y la equivalencia en las prestaciones. Pero fíjense ustedes, a la hora, los principios terminan siendo los mismos. Lo que pasa es que los autores a veces los ubican o los estructuran, ¿no?, o los agrupan de acuerdo a determinada finalidad, ¿no?, de acuerdo al perfil, a la investigación, ¿no?, al contenido que quiere darle determinados autores. El primer principio de autonomía y la voluntad, yo creo que esto básicamente nosotros lo podemos ver identificado en la base legal que tiene nuestro Código Civil sobre el particular, ¿no? Por ejemplo, si nosotros leemos el artículo 140 del Código Civil, nos define el acto jurídico como la manifestación de voluntad. Y si nosotros leemos el artículo 1351, nos dice que el contrato es el acuerdo de dos o más voluntades. Entonces, la esencia del acto, la esencia del contrato es la voluntad. Y esa voluntad tiene que ser autónoma, tiene que ser propia, tiene que ser individual, tiene que haber lo que se conoce en doctrina como una autodeterminación o libertad para poder generar las consecuencias contractuales deseadas, ¿no? Entonces acá tenemos el primer gran principio de autonomía de la voluntad, ¿no? Igualdad, que tiene como contrapartida la libertad. La libertad tiene límites o tiene fronteras que están establecidas a través del gran principio de igualdad, ¿no? Mi derecho a la libertad termina donde empieza la libertad del otro. ¿Por qué? Porque las personas somos iguales entre sí. Luego tenemos el principio de autodeterminación, de autorregulación y de autorresponsabilidad, y acá tenemos
dos grandes derivaciones del principio de la autonomía y la voluntad, uno que es el derecho a contratar, ¿no? Y el derecho a contratar y la contratación o la libertad contractual. El derecho a contratar es la capacidad que tengo yo para poder finalmente decidir con quién, cuándo, cómo y dónde contrato. Y la libertad contractual, establecer los parámetros, el contenido, ¿no? La estructura o el tipo de contrato que yo quiero celebrar con determinada persona. Entonces, vamos a ver aquí que este principio es el principio rector, pero no es un principio absoluto. Porque este principio tiene ciertas excepciones. Por ejemplo, los contratos tienen que responder a las normas imperativas, a las buenas costumbres, y también hay una norma muy discutible en el código, que para algunos es una forma de dirigismo contractual, el artículo 1355, que nos dice que la ley, por consideraciones de interés social, función social, ¿no? El interés social público o ético puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. Entonces hay una limitación a la autonomía y la voluntad. Mientras que el artículo 62 de la Constitución, que muchos dicen que ese artículo 62 ha derogado el artículo 1355 del Código Civil, nos habla de la intangibilidad e inmutabilidad de los contratos, ¿no? Cuando dice que los términos artículo 62, los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Entonces vamos a ver que hay cierta restricción a la autonomía de la voluntad. Luego tenemos el principio de buena fe, ¿no? El principio de buena fe, o la buena fe propiamente dicha, todos sabemos que es un concepto ético, ¿no? La honestidad, la honorabilidad, la sinceridad, la confianza que yo tengo para poder celebrar un contrato con ustedes. Todos ustedes están acá escuchándome de buena fe. Ojalá que estén cumpliendo, ¿no es cierto?, ese objetivo que tuvieron ustedes de venir a escucharme y de escuchar a los demás ponentes. O sea, lo hicieron de forma honesta. Entonces, esa situación se toma muy en cuenta al momento de celebrar un contrato. Y sabemos que hay dos tipos de buena fe: la buena fe objetiva, que rige para el derecho de los contratos, y la buena fe subjetiva, que se aplica para los derechos reales, ¿no? La buena fe subjetiva es la interioridad, lo que yo siento, lo que yo deseo, lo que yo busco, ¿no? Y la buena fe objetiva es cuando yo lo llevo en sí a la práctica. Entonces, en materia de contratos, existe pues esta situación de establecer a la buena fe como un mecanismo esencial para poder establecer mecanismos de control. El artículo 1362 de nuestro Código Civil nos dice que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y la común intención de las partes. Ahí tenemos ese principio. Eticidad, honestidad, sinceridad, confianza. Buscar siempre un estándar jurídico de actuar como un hombre correcto y razonable. Lo que nosotros a veces hemos escuchado en nuestras clases de derecho romano, ¿no es cierto?, el buen hombre, el buen padre de familia, ¿no es cierto? O sea, esa persona que buscamos, que tiene los máximos ideales para poder nosotros celebrar con ellos relaciones intersubjetivas, ¿no? No he encontrado, al menos hasta ahora, excepciones al principio de buena fe, pero es cuestión de ir analizando, ¿no? Luego tenemos un tercer principio, que es el principio de obligatoriedad, ¿no? Este principio de obligatoriedad, que es un principio muy antiguo, tiene antecedentes normativos en el código civil francés, está consagrado en el artículo 1361. Y nos dice que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes, y quien niegue esa coincidencia debe probar. Este principio de la obligatoriedad está sustentado en el viejo brocardo pacta sunt servanda, ¿cierto? Lo pactado es ley entre las partes. Y las partes establecen sus normas contractuales.
Y en caso no establecer una norma contractual, recién se aplica supletoriamente el Código Civil. Es decir, que el Código Civil es una norma supletoria frente a las disposiciones que las partes han acordado. Claro, siempre y cuando las mismas, digamos, los mismos acuerdos o convenciones sean acordes a las normas imperativas, a las normas de las buenas costumbres y a las normas de orden público. Entonces, este principio de obligatoriedad responde a la intangibilidad del contrato, la obligatoriedad y la fuerza vinculante de los contratos, la voluntad común de las partes, y acá vienen las excepciones al gran principio de obligatoriedad, que es la buena fe. ¿Cuál es la intención que tuvieron al momento de celebrar un contrato? Esa intención tiene que haber estado reflejada, ¿no es cierto?, en un trato honesto, en un trato adecuado, en un trato ético. Y también a este tema que nos trajo la pandemia, ¿no es cierto?, de las circunstancias inesperadas o a los impedimentos que pueden sobrevenir a un determinado contrato. Luego tenemos el principio de relatividad. Este principio de relatividad también tiene un antecedente en el Código Civil francés y tiene como base el artículo 1363 del Código Civil, cuando nos dice que los contratos solo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a estos si se trata de derechos y obligaciones no transmisibles. Obviamente, el principio de relatividad está relacionado con la eficacia del contrato. ¿Cierto? Ustedes saben que hay tres grandes términos en materia del acto jurídico, ¿no? La existencia, la validez y la eficacia, ¿no? Primero tenemos que determinar si el acto jurídico existe, luego si es válido y finalmente si es eficaz. Entonces, la teoría de la relatividad contractual está relacionada justamente con la eficacia del acto. Y esto responde justamente al viejo brocardo, también romano, res inter alios acta, es decir, que el contrato solo surte efecto entre las partes. Ahora la gran pregunta es, ¿quiénes son partes? No, los terceros no son partes, porque no suscriben el contrato. Entonces aquí entra mucho en juego lo que es la manifestación de la voluntad, el consentimiento. El contrato interesa y compromete a las partes, a sus autores, ¿no?, que son básicamente los padres, los progenitores del contrato. Pero acá vamos a ver que hay excepciones al principio de relatividad. Por ejemplo, el contrato a favor de tercero, la prestación de hecho de un tercero. Sí, señorita, 5 minutos es demasiado, para mí yo acabo en 2 minutos. Usted me interrumpe nomás, señorita, me saca y me doy la vuelta y me voy. ¿No? ¿Quién dice que estaba hablando de eso? Ah, el contrato a favor de tercero. Por ejemplo, rompe el principio de relatividad, ¿cierto? O la prestación de hecho de un tercero, que es el contrato por otro, también rompe el principio de relatividad, ¿no? O el contrato por persona a nombrar, también rompe el principio de relatividad, y otro principio, y otro tema también que rompe el principio de relatividad es la función social del contrato, ¿no? Y acá tenemos, finalmente, el principio de solidaridad, que es una forma de entender este principio italiano y de Brasil, que es la función social, ¿no? La solidaridad regula la autonomía de las personas. Busca más que el interés individual, el bien común. O sea, haciéndola más fácil. Yo tengo interés de vender mi casa y ustedes tienen interés de comprar mi casa. Pero ese interés individual entre ustedes y yo no solo tiene que reflejar el interés propio de cada uno de nosotros, sino que tiene que repercutir también en favor de la sociedad. De ahí viene, por ejemplo, el tema de los impuestos que generan las transacciones económicas, ¿no? Entonces busca el bien común. Contrato es no solo un interés económico, sino también preservar la dignidad de la persona. Ya hay, por ejemplo, muchos contratos que tienen una sensibilidad, como es el contrato de arrendamiento, como es el contrato de comodato, como es el contrato de mutuo, ¿no? En los cuales existe una patrimonialidad, pero también se ve el entorno del mismo. Entonces busca eliminar los contratos leoninos y las cláusulas exorbitantes que pueden presentarse. Entonces, y ya de manera final, tenemos que existen determinados puntos de encuentro. En primer lugar, siempre tenemos que tener presente nosotros que el contrato es un valor, ¿no?
que busca justamente formalizar o llevar a cabo la vida de relación de las personas. Yo siempre digo que las personas buscan un proyecto de vida a través del matrimonio, las personas buscan un proyecto de vida a través de la paternidad y las personas también buscan un proyecto de vida a través de la relación contractual y nosotros día a día contratamos, ¿no? Realiza nuestro proyecto de vida, el deseo a la realidad, de la espiritualidad a la materialidad. Siempre tenemos que tener en cuenta nosotros la eticidad, la seguridad y la paz jurídica que representa esa tríada que inspira los principios del derecho contractual, siendo los originarios la autonomía de la voluntad y la buena fe. El resto de principios son principios derivados. A la hora de la hora yo me podría quedar simplemente con estos dos principios, autonomía y buena fe. Si hay una semejanza entre los sistemas contractuales, no solo lo tenemos en la similitud de la principiología contractual, sino que estas semejanzas están dadas básicamente en el valor, en los grandes valores que han inspirado nuestro derecho. Es la defensa de la dignidad de la persona y el gran principio de protección del patrimonio. Espero haberle dado algunas ideas para que ustedes puedan reconstruir teóricamente nuestra riquísima teoría de los contratos establecida en nuestro Código Civil. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Enrique Barsi por su disertación en el Segundo Congreso Nacional de Derecho Corporativo. Bien, le invitamos a pasar al doctor al frente para poder hacer entrega y un reconocimiento a nombre de la organización y también el certificado correspondiente. Bien, vamos a continuar.
son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Y esa primera parte de la Constitución debemos entenderla de la siguiente forma. Los recursos naturales pertenecen a todos los peruanos. No pertenece a un sector, a un área de un territorio de la nación. Le pertenecen a todos los peruanos. Y es el Estado, cuando dice la Constitución, el soberano en su aprovechamiento, debemos entenderlo que es el Estado quien establece condiciones, normas, regula, fiscaliza, sanciona, extingue, otorga derechos para el procedimiento administrativo que concluye con un acto administrativo, que es una resolución de presidencia del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, el IGMEM, que otorga a su titular el derecho para explorar y explotar minerales. En esta sesión, lamentablemente, por un tema de tiempo también, no vamos a abordar temas relacionados a procedimiento de otorgamiento de concesiones mineras, sino que nos vamos a enfocar en la disposición de estas concesiones. Si yo soy concesionario minero, soy titular de una concesión, puedo celebrar contratos sobre mi concesión, puedo disponer de mi concesión minera con terceros. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Principios generales aplicables a los contratos mineros. A los contratos mineros en el Perú se les aplica la Ley General de Minería, las disposiciones reglamentarias aplicables también a la Ley General de Minería, reglamento y diversos títulos de la Ley General de Minería, el reglamento de inscripciones del Registro de Derechos Mineros, el antiguo reglamento de inscripciones del Registro de Derechos Mineros del año 1982, el Código Civil peruano de manera supletoria, como vamos a ver cuando veamos cada uno de los contratos típicos mineros, y también la Ley General de Sociedades en los casos que correspondan. Contratos mineros típicos. ¿Por qué los denominamos de esa forma? Porque los vamos a encontrar regulados en la Ley General de Minería. Tienen un nomen iuris, tienen una denominación, tienen un nombre, tienen una tipificación que, como hemos señalado, los vamos a hallar en la Ley General de Minería. Y los hemos dividido en tres grupos importantes, ¿no? Los contratos principales, los contratos preparatorios y los contratos accesorios. Dentro de los principales, que son contratos que no dependen para su configuración de un o de otro contrato, vamos a tener al contrato de transferencia, al de cesión minera, al de riesgo compartido y de explotación. Vamos a hablar más adelante de cada uno de ellos. Dentro de los contratos preparatorios, ¿no? Que se establecen ciertas condiciones para celebrar en el futuro un contrato cuyas condiciones las celebramos en este momento, ¿no? Contratos preparatorios, vamos a encontrar el contrato de opción minera. Y finalmente, dentro de los contratos accesorios que dependen de un contrato principal, llámese un contrato de mutuo, un contrato de préstamo, vamos a encontrar dentro de los contratos accesorios en minería a la hipoteca, a el contrato de garantía mobiliaria o lo que antiguamente se denominaba el contrato de prenda. Veamos cada uno de los contratos. En primer lugar, el contrato que probablemente sea el que más se celebra en nuestro país, el contrato de transferencia de concesiones mineras. Y yo les pido que, antes de ver esta figura contractual típica minera, traigamos a nuestra cabeza
al contrato de compra-venta que conocemos la mayoría de nosotros, regulado en Código Civil peruano. Porque vamos a encontrar una figura similar, semejante, en la Ley General de Minería, respecto de la disposición de concesiones mineras. Y esta figura es el contrato de transferencia. Pero ¿por qué no le podemos llamar a el contrato de transferencia de concesiones mineras, que es el título que me otorga el derecho para explorar y explotar minerales en el Perú, contrato de compra-venta de concesiones mineras? Porque acabamos de señalar que la Constitución señala, establece claramente que los recursos naturales pertenecen a la nación. Y el Estado otorga derechos a una persona para aprovechar minerales. ¿Qué derechos? En el caso de la concesión, el derecho a explorar y explotar. Entonces, no me otorga la propiedad sobre la concesión, me otorga derechos. Entonces, no podemos hablar de un contrato de compra-venta sobre una concesión, sino de la transferencia de la concesión, que de manera implícita también incluye la transferencia del derecho. ¿A qué? A explorar y a explotar minerales. Es decir, si yo tengo una concesión, transfiero mediante el contrato de transferencia el derecho a explorar y explotar con los minerales en esa concesión minera que fue otorgada a su titular primigenio. Pero no solamente se transfiere derechos, sino se transfiere el conjunto de obligaciones que corresponden al titular de esta concesión, porque ya el adquirente de esta concesión se convierte en titular de la concesión. Es decir, asume derechos y además una serie de obligaciones inherentes al titular de una concesión. ¿Qué obligaciones? Obligaciones como, por ejemplo, cuidar el medio ambiente, establecer, cumplir una serie de obligaciones administrativas como los pagos de derecho de vigencia, producir, invertir en la concesión. Si no lo hago, eventualmente voy a pagar una penalidad. Cumplir una serie de obligaciones de carácter ambiental, recibir, atender la fiscalización que puede realizar el Estado a través de las autoridades correspondientes, llámese OEFA, llámese SINERMIN, llámese SINAFIN, entre otros, ¿no? Entonces, en virtud de este contrato de transferencia de concesiones mineras, el titular transfiere esta concesión. Y se pueden utilizar una serie de también modalidades que son utilizadas muy comúnmente en el derecho civil. Por ejemplo, la permuta. Yo tengo una concesión minera, hay otra persona que tiene una concesión minera en mi área, y yo tengo una concesión minera en el área de ese tercero, y hacemos una transferencia recíproca de concesiones. Lo que en derecho civil podría conocerse como una permuta, ¿no? Transferencia recíproca de concesiones. O una donación, o puedo aportar una concesión minera a la constitución de una sociedad, entre otros. Entonces, también es posible transferir un petitorio minero. ¿Qué cosa es un petitorio minero? Un petitorio minero es la solicitud y trámite para obtener una concesión minera. O sea, es aquel trámite que inicio ante la autoridad competente para obtener la concesión. Se le llama petitorio minero, pero cuando ya me otorgan el título, se denomina concesión, ¿no? Entonces, sí es posible que ese trámite también sea materia de transferencia. Pero en ese caso, este trámite va a ser materia de una anotación preventiva hasta obtener finalmente la inscripción de la concesión. ¿Puedo celebrar estos contratos mineros en el extranjero? Sí. Pero al ser contratos que dentro de sus características son contratos ab solemnitatem, son contratos formales, deben cumplir la formalidad de elevarse a escritura pública e inscribirse en el registro de derechos mineros correspondiente, debo, en el extranjero, celebrar estos contratos ante el cónsul correspondiente. La concesión minera es, en principio, indivisible. O sea, yo no puedo transferir una parte de mi concesión. Si transfiero la totalidad de una concesión. La Ley General de Minería establece una serie de condiciones con respecto a los límites de área, ¿no? 10 cuadrículas que equivalen a 1000 hectáreas, una cuadrícula como mínimo que equivale a 100 hectáreas. Pero si yo hago una transferencia, hago transferencia de la totalidad. Vamos a ver otras figuras contractuales en donde, y sobre todo una relativamente novedosa, en donde sí se puede hacer una cesión de parte del área de una concesión minera. Y tampoco es posible la figura del condominio, o lo que en minería podría denominarse como una cotitularidad. Es decir, a ver, desde el punto de vista registral, sí es posible celebrar un contrato de esta naturaleza, que dos personas sean titulares de una concesión. O sea, yo transfiero
alícuotas de mi concesión minera a un tercero, pero al momento de realizar actividad minera eso no va a ser posible, es decir, hacer exploración, explotación. ¿Por qué? Porque en principio minería lo puede hacer solamente una persona. Y si hablamos de una cotitularidad podemos hablar de 2 o 3. Y el Estado no quiere complicarse frente a una situación en donde encuentre 3 titulares de una concesión. Dice no. La concesión debe ser de titularidad de una persona natural o una persona jurídica. De tal forma que el Estado va a fiscalizar a esa persona natural o a esa persona jurídica que viene a ser titular de la concesión. Elementos estructurales. El transferente, que vendría a ser el titular de la concesión. Es aquel que realiza la transferencia del derecho minero. En el equivalente del derecho civil podríamos decir, pues, el vendedor. El objeto. La obligación misma que significa transferir la concesión minera a el adquirente, que en el derecho civil podríamos identificarlo, pues, como el comprador, ¿no? Que también puede ser una persona jurídica, una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que adquiera esta concesión. Y el precio, a pesar de que el artículo, como hemos visto, 164 de la Ley General de Minería, no señala que se debe establecer un precio, sí se establece en el reglamento de inscripciones del registro de derechos mineros, como vamos a ver a continuación, que se debe establecer un precio. Y si, por ejemplo, estamos hablando de una donación, una transferencia recíproca, un aporte, debe señalarse la valorización de esta concesión. El Ministerio de Energía y Minas tiene una nómina oficial de peritos, ingenieros de minas, geólogos, metalurgistas, químicos, que, entre otras actividades, realizan estas valoraciones o tasaciones de concesiones mineras, ¿no? Que van a determinar la valorización de una concesión para efectos de cumplimiento también de este tipo de contrato. Por otro lado, tenemos el contrato de cesión minera. Y vamos a traer entonces a nuestra mente el contrato de arrendamiento en el derecho civil peruano. Y en el contrato de cesión minera, el titular de una concesión cede temporalmente, y aquí es la gran diferencia con la transferencia, que la transferencia es definitiva, en la cesión es temporalmente su concesión minera a favor de un tercero, a cambio de una compensación, dice la Ley General de Minería. Entonces, muchos dicen que esta es una modalidad de arrendamiento. Autores, por ejemplo, como Valión, hablan de una figura de arrendamiento. Sin embargo, muchos consideramos, y dentro de ellos, yo también me encontré ahí, que no podemos hablar de un arrendamiento porque no estamos frente a una propiedad. Nuevamente estamos frente a un derecho, una concesión que es otorgada por el Estado. ¿Y cuáles son los elementos estructurales del contrato de cesión minera? Vamos a tener al cedente, que vendría a ser el titular de la concesión, que ha decidido ceder temporalmente su concesión al cesionario, que es la persona a quien se sustituye en la condición de concesionario y asume el derecho a explorar y a explotar y las obligaciones propias del concesionario o cedente. Entonces, esta persona es la que va a asumir la obligación, todas las obligaciones que originalmente debía asumir el concesionario o cedente frente al Estado. El objeto, ceder temporalmente, entregar temporalmente la concesión. Compensación. Muchos también especialistas cuestionan esta denominación a ese elemento estructural del contrato de cesión minera, porque debemos entender a la compensación como una figura que se presenta frente a alguna posibilidad de daño, algún perjuicio que se pueda ocasionar. La concepción original es esa, ¿no? O sea, oye, si yo cedo mi concesión a un tercero y ese tercero explota, me la tiene que pagar una compensación porque me está causando un perjuicio porque se va a agotar el mineral que está extrayendo. Pero, ¿realmente es un perjuicio? Y yo no sé si tanto es un perjuicio, porque conocemos casos en donde el cesionario, o sea, el titular, perdón, el cedente, quien recibe esta compensación, puede recibir pues compensaciones de $500,000 un mes, el siguiente mes 700,000, el siguiente mes 800,000, de repente un mes de vacas flacas 200,000. Entonces, no hay un prejuicio porque él desde su casa recibe una cantidad de dinero significativa.
obviamente en tanto nos encontremos frente a un yacimiento minero muy importante. Por eso es que muchos señalan que esa no debería ser la denominación más apropiada, sino que la denominación más apropiada vendría a ser la de una contraprestación. Y el plazo. La Ley General de Minería no establece un plazo, pero hay jurisprudencia del Tribunal Registral en el sentido de que se aplicaría, si es que no se señala un plazo, se aplicaría pues el plazo máximo establecido en el Código Civil para el contrato de arrendamiento. Por eso es que de manera supletoria a contratos mineros siempre aplica el Código Civil peruano. ¿Qué necesitamos para inscribir nuestro contrato de cesión minera? Señalar pues que la cesión que el titular hace de su derecho minero al cesionario, perdón, la sustitución del cesionario en todos sus derechos y obligaciones, la compensación o contraprestación que abonará el cedente a el cesionario por el aprovechamiento de los recursos minerales de su concesión, y el plazo. ¿Cuánto es lo que normalmente se establece en la práctica contractual minera, ¿no? Normalmente los plazos son de 10 años renovables, y la compensación, que es una pregunta que permanentemente se hace. En la práctica contractual minera se denomina esta contraprestación la regalía contractual. No nos confundamos con la regalía legal minera, ¿no? Que es otra figura totalmente diferente, que es una obligación que tienen todos los titulares mineros de pagar una contraprestación a favor del Estado por la producción, ¿no? Que es una obligación trimestral que debe presentar ante SUNAT. Esa es la regalía legal minera. Y otra cosa es la regalía contractual, que es el acuerdo al que llegan las partes respecto de esta compensación o contraprestación, que muchas veces es de la producción. ¿Cuánto? Es más o menos un porcentaje que equivale a, que es en promedio entre el 1%, 3.5% de la producción mensual. Ustedes dirán, pero doctor, eso es poquísimo. No es tampoco, es lo común, ¿no? Y ese porcentaje es el que va directamente en beneficio del cedente. Ahora, las partes pueden establecer también un monto mensual fijo, haya o no producción, o un monto mensual anual fijo, haya o no producción. Se aplica, como bien señaló también el doctor Barsi, el principio pues, de autonomía privada de la voluntad, ¿no? Entonces, que es también aplicable a los contratos mineros. Opción minera, contratos preparatorios. Este contrato también muy interesante y que es muy usado por lo que es las empresas, denominadas empresas junior o empresas que vienen a hacer exploración en nuestro país, tiene por objeto que el titular de una concesión se obliga de manera incondicional durante un plazo establecido en la ley, que es de 5 años, a celebrar en el futuro un contrato definitivo. En este contrato se van a establecer en el presente las condiciones del contrato definitivo que se celebrará en el futuro. Dentro de los principios generales, hemos señalado un plazo de 5 años, la identificación de la concesión o concesiones. ¿Qué tipo de contrato se va a celebrar en el futuro? Puede ser una cesión, puede ser una transferencia de concesiones mineras, ¿no? Formalidades, escritura pública y también la forma de pago o las condiciones, ¿no? Dentro de los elementos estructurales, el optante, la persona natural o jurídica que va a ejercitar la opción. El opcionista es el titular de la concesión, que está obligado a celebrar este contrato durante el plazo establecido. No puede celebrar contratos con terceras personas respecto de esa concesión. La oferta irrevocable de celebrar en el futuro un contrato como objeto y el plazo. 5 años que pueden ser renovables. Algunas condiciones también para la inscripción de este contrato. El contrato de riesgo compartido. El contrato de riesgo compartido, podríamos señalar de que la legislación minera peruana es la pionera en el Perú en regular los contratos de riesgo compartido, también conocidos como joint venture. Antes de la Ley General de Minería no existió ninguna otra norma en el Perú que regule esta figura contractual y que va a permitir que 2 o más personas, naturales o jurídicas, se unan para llevar adelante un negocio en común, con el objetivo de realizar alguna de las actividades reguladas en la Ley General de Minería: la exploración, la explotación, el beneficio, ¿no? El transporte, las actividades mineras.
En este contrato las partes aportan dinero, servicio, conocimiento y, de ser el caso, también la concesión. La responsabilidad de ellas está limitada a los aportes comprometidos. Dentro de sus elementos estructurales, vamos a conocer, pues, o vamos a señalar que existe una pluralidad de partes. Los aportes, como hemos señalado, conocimiento, servicios, la concesión misma, el objeto, el desarrollo y ejecución de alguna de las actividades mineras, y la finalidad es un fin de lucro. Requisitos para su inscripción: el objeto, que puede ser llevar adelante actividades de explotación, de exploración, transporte de minerales, beneficio, refinación, chancado, molienda de minerales, los aportes que realicen cada una de las partes, el plazo en estos contratos de joint venture, que han sido contratos que en la práctica no, podríamos decir que no han sido celebrados de manera tan continua como en el caso de los contratos de transferencia de concesiones. Existen muy pocos contratos de joint venture en minería en el Perú. La denominación, que casi siempre es la denominación de la concesión minera, porque en el Perú, para aquellos que probablemente no conozcan regulación minera, las concesiones mineras tienen una denominación, un nombre, que casi siempre es el nombre del espacio, del lugar en donde se ha otorgado, del lugar en donde se ha otorgado, del paraje donde se ubica la concesión minera. Y los datos de los representantes y facultades, domicilio y cobro. Finalmente, ya para concluir, tenemos el contrato de explotación, que es una figura, como señalábamos al inicio, relativamente novedosa, probablemente sea el contrato más joven de todos los contratos mineros que existen en el Perú, y que responde a, o nace como consecuencia de la necesidad de los procesos de formalización minera. En estos contratos sí es posible ceder, podríamos decir, temporalmente un espacio o una parte de la concesión minera a aquellas personas que se encuentran en el proceso de formalización minera. Y tenemos los dos últimos contratos preparatorios, contratos que garantizan, por ejemplo, un préstamo, ¿no? Un préstamo sindicado, un financiamiento, que vendría a ser el contrato de hipoteca que recae sobre concesiones mineras, y el contrato de garantía mobiliaria minera que recae sobre bienes muebles dentro del desarrollo de la actividad minera, llámese pues equipos, maquinaria, los minerales mismos, que sirven pues como garantía para préstamos que puedan buscar alguna empresa minera. Muchas gracias por su atención. Espero haber cumplido con las expectativas. El tiempo siempre es muy corto y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Le extendemos nuestra total gratitud al doctor Jaime Tejada Gurmendi por su disertación sobre contratos mineros. Estimado doctor, lo invitamos al frente para poder